ubicarnos en el capítulo 3, versículo 8 en adelante. Carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo número 8. Esta mañana Dios nos hablaba con relación a lo que es el gozo y la importancia de que tengamos el gozo del Señor en nuestros corazones, pero ya el Señor me dijo, habla da esta palabra hoy, y si el Señor ordena yo hago caso, amén. Entonces vamos a leer Filipenses 3, tenemos toda la Biblia, como 15, santo, no me asusten, tenemos toda la Biblia. A ver, levántela para saber si es verdad, porque hágala así, diga, yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy, yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo, y yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer, amén. Es una bendición tener la Biblia. ¿Usted sabe cuánto ha sido perseguida la Biblia? Ahora que van a estudiar hermenéutica se van a dar cuenta de cuánto ha sido perseguida la Biblia, de cuánto ha querido ser destruida desde todo punto de vista, y aquí está, no solamente el libro, amén, sino la palabra de Dios que ha podido permanecer. Entonces, hermano, es una bendición, una joya que uno tenga una Biblia en este tiempo. Y dice así la palabra del Señor, y ciertamente, está hablando Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, diga, y el poder de su resurrección, diga conmigo, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él, ¿en qué? En su muerte. Gracias por la colaboración. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, diga conmigo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo, ¿a dónde? A la meta. ¿A qué más? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y versículo 15, hay una palabra para todos. Así que todos los que somos, ¿qué? Perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto os lo revelará. ¿Quién, hermanos? Dios. Incline su rostro y oramos. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, en esta noche. Este día ha sido maravilloso, lleno de alabanza, de oración, de palabra. Y ahora queremos cerrar este tiempo con la bendición de tu palabra también. Señor, gracias por permitirnos en esta noche, Señor, congregarnos. Yo bendigo este pueblo hermoso, desde el niño hasta el mayor de tus hijos que ha venido, los jóvenes que están presentes, las familias que se han reunido en esta noche. Señor, los bendigo porque eso quiere decir que aman tu casa, que aman tu palabra, tu ley, Señor, de día y de noche. Padre, muchas gracias porque nos vas a hablar de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Pero muy flojito eso. ¿Todavía falta? Amén, que se sienta. Cuando salga ahí por la internet la gente diga eso como que había gente ahí. No hay amén, un hilito de amén, no, que sea un amén fuerte y consistente. Vamos a hablar en esta noche acerca de un tema que he titulado la declaración de fe de toda una vida. Amén. ¿La declaración de qué? De fe de toda una vida. Mire, hermano, cuando el apóstol Pablo está hablando aquí, se puede calcular la edad de él. Se está diciendo que aproximadamente tendría unos 60 años de edad. Esa era la edad que más o menos se le está calculando a Pablo aquí cuando él escribe esto. Pero no solamente es interesante saber la edad,
que el apóstol Pablo tenía unos 60 años, como le estoy diciendo, aproximados, sino que hacía de 5 a 6 años que él estaba preso en la cárcel de Roma. ¿Cuántos años más o menos llevaba prisionero? 5 a 6 años. Así que era un hombre anciano, de edad, 60 años, pero además de esa edad que él tenía, que todavía a esos años hay mucha fuerza en Dios, ¿verdad? Para el que lo quiere y para el que dice, Señor, no me entierro, no me declaro ya una persona inactiva. Pero lo interesante es lo que le estoy diciendo, de 5 a 6 años de prisión estaba allí alcanzando el apóstol San Pablo en ese momento. Ahora, cuando una persona merece estar en una prisión porque ha cometido una fechoría, porque ha hecho un delito, está bien, uno dice, bueno, y no es tampoco fácil, ¿cierto? Para ningún preso. De ahí que el Señor muchas veces apela por los presos y por la gente que está en prisión, porque a pesar de que uno sea culpable, no es nada fácil estar en una cárcel. Pero dígame usted que uno esté 5 o 6 años preso porque uno ha predicado a Cristo. ¿Cómo le parece a ustedes? O sea que a los 54 años Pablo fue tomado prisionero para meterlo allá en Roma. Estaba con una edad muy fuerte y pasaron todos estos años y allí Pablo con sus 60 años en prisión nos da unas lecciones muy grandes de vida, nos da una declaración de fe poderosa de toda la vida de él allí en esta carta a los filipenses. Le escribe a los hermanos y al escribirle a los hermanos, todo lo que el apóstol Pablo está diciendo es tan interesante porque el apóstol Pablo comienza declarando algunas cosas importantes. Si miramos el capítulo completo vamos a entender un poquito más lo que él estaba queriendo decir, pero el versículo 8 nos lleva y nos dice, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como ¿qué? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué cosa, hermano? Para ganar a Cristo Jesús. Y no se queda ahí, sino que dice, y ser hallado en Él. O sea, que Dios tenga un concepto de mí, que para Dios en el cielo, en lo que queda en la historia celestial, el apóstol está diciendo que se ha hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y dice, a fin de que yo lo conozca. ¿En qué áreas él estaba declarando? Dice, en el poder de su resurrección, en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén, hermano. Unas declaraciones de un hombre de 60 años con 6 años de prisión, no habiendo cometido ningún delito, no habiendo dañado a ninguna persona, simple y sencillamente porque la predicación del evangelio que había en la boca de él, porque su experiencia espiritual, su ministerio apostólico lo había llevado, hermano, a que lo tomaran prisionero y lo llevaran allá. Entonces, esto nos enseña algo muy importante y es lo siguiente. Mira, hermano, en ningún lugar de lo que Pablo declara aquí vamos a encontrar un lamento. En ningún momento de lo que Pablo está declarando aquí nosotros vamos a encontrar un dolor, una expresión de tristeza, de desánimo en la vida del apóstol Pablo. ¿Y esto qué nos quiere decir? Mucho, hermano querido. Nosotros necesitamos aprender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Porque el apóstol, siendo quien era y estando en las condiciones que él está, usted no va a encontrar de la boca del apóstol Pablo una declaración diferente, sino a una declaración de fe, una declaración de victoria, una declaración, hermano, en la cual él está, ¿sabe qué está haciendo el apóstol Pablo? Está animando a la iglesia a través de un escrito, porque Pablo había declarado que él estaba preso, pero el evangelio no estaba preso. ¿No le parece hermoso eso? Que nosotros podamos dar un testimonio de fe, de vida,
Que nosotros podamos, hermano, declarar, no importa el tiempo que esté pasando en la vida cristiana, pero quien nos oiga, no oiga de nosotros a un cristiano lamentoso, a un cristiano quejoso, a un cristiano que está como allí llevado, hermano, como diciendo, bueno, a mí me tocó vivir el evangelio y qué se puede hacer si ya el Señor pues se le ocurrió llamarme a mí. Porque tristemente hay mucha gente cristiana que nunca ha vivido lo que Pablo vivió y se lamenta. Y están aburridos de ser cristianos y están lamentando muchas veces, hermano, y se les olvida el privilegio tan grande que Dios nos ha dado al llamarnos hijos de Dios. ¿Qué privilegio nos ha dado Dios? Diga, el ser llamados hijos de Dios. Cuando una persona no tiene esta visión de vida, cuando una persona no tiene en su corazón la certeza y el conocimiento de que usted no está llamado a una religión, usted no está llamado a una iglesia pequeña, porque la iglesia de Cristo es una iglesia que está en todo el mundo, es universal, es una iglesia mundial, es una iglesia que está en todo el planeta. Pero esa iglesia, hermano, no hemos sido llamados para ser uno más de los miembros de esa iglesia. Hemos sido llamados para ser hijos de Dios. Y desde el más joven hasta el más adulto tiene que sentirse, en el buen término, orgulloso de ser un hijo de Dios, de ser un cristiano. Y los que le servimos a Dios tenemos que sentirnos muy felices de que le estamos sirviendo al Señor Jesucristo, que nos ha llamado para que nosotros le sirvamos a Él en su obra y nos ha permitido ser parte de su trabajo, de su labor, de la obra que Dios está haciendo a través de la salvación de las almas y de la edificación del cuerpo de Cristo. Porque Pablo está declarando aquí en la Biblia, no le estamos viendo ningún lamento ni ninguna situación, hermano, de esta manera. Entonces, ¿qué les dije yo? ¿Qué es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia? ¿Está escribiéndole una carta para entristecerlos? ¿Está escribiendo esa carta de prisionero diciendo, mire, yo aquí 6 años, ¿de qué me ha servido a mí? ¿O de qué me sirvió tantos años caminar con el Señor y viajar y abrir obras y hacer esto y lo otro? Estoy aburrido acá, estoy mal. Ni siquiera les está diciendo oren por mí. ¿Aló? Al contrario, los está animando a la fe, los está animando a seguir adelante, los está animando, hermano, a continuar. Y aquí cuando yo les hablo de esto, cabe una pregunta: ¿estás satisfecho de tu vida ahora? Gracias, Sandrita. Se la vuelvo a hacer para darle una oportunidad que usted responda. ¿Estás satisfecho de tu vida hoy? ¿Y por qué, pastor? Porque es que compré el carro último modelo. Es porque me compré ahorita para ver el mundial ese plasma así que uno hace así, se prende el televisor y ahí en definición vi a los jugadores. Estoy contento por eso. Diga no. ¿Sabe por qué tenemos que estar satisfechos? Porque Cristo Jesús vive en nuestros corazones y mora en cada una de nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué tenemos que estar satisfechos? Porque somos un pueblo que tiene el honor y el privilegio de oír lo que otros no oyen y que quisiéramos que lo escucharan. ¿Cuánto quisiéramos que un esposo inconverso estuviera aquí sentado? ¿Cuánto quisiéramos que un hijo que no conoce a Cristo estuviera aquí? ¿Cuánto quisieras que tu hermano, tu hermana, tu familia estuviera escuchando lo que tú hoy estás escuchando? ¿Y sabe por qué? Porque es un privilegio oír la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dignifica nuestra vida. La palabra de Dios, hermano, fortalece nuestra manera de ser. La palabra de Dios transforma, liberta, bendice la vida de una persona, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Así que tú y yo tenemos un privilegio. Por eso cuando uno ve, y no aquí, hermano, hay en el enlace cuando pasan la cámara así por la cara de los hermanos, unos más aburridos, unos hermanos ahí, otros mirando el celular, como dice, otros mirando el reloj como diciendo ojalá se acabe rápido el culto. Eso es muy triste, ¿verdad? Cuando uno escucha a David diciendo me alegré con aquellos que decían a la casa de Jehová iremos.
Eso es triste para aquellos que anhelamos estar en la casa de Dios. Para aquellos que dicen, Señor, qué rico, que hay culto, que hay reunión, que hay un momento en el cual podemos unirnos unos y otros y alabarte y bendecirte y recibir el alimento espiritual para nuestra alma. Eso debe ser así, hermano. Pero usted entienda que es una privilegiada, es un privilegiado. Usted es una persona bendecida de parte de Dios, porque Dios te ha llamado de las tinieblas del mundo para ponerte en medio de su casa y edificar tu vida a través de la palabra bendita y gloriosa de este santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nos preguntamos si estamos satisfechos con nuestra vida, no es porque tengamos, o tampoco es porque de pronto haya muchas luchas o muchas batallas. No es tampoco porque de pronto estemos pasando por momentos difíciles, porque aún el mismo apóstol Pablo un día expresó y dijo: he peleado, he corrido la carrera y he peleado la buena batalla. ¿Cómo se expresó de la batalla de la vida? La buena batalla de la fe, la buena batalla de esta vida. Él cómo miró las batallas, él cómo miraba el campo de batalla, él cómo miraba su día a día, lamentando. No, él lo miraba como una oportunidad de una buena batalla. ¿Y sabe por qué es una buena batalla? Porque el que cree y confía en el Señor no será derrotado, hermano. Porque el que cree y confía en el Señor ya ganó. Porque el que cree y confía en el Señor ya tiene la victoria asegurada. Porque aquel que confía en el Señor y tiene fe y confianza en Dios es una persona, hermano, que es un vencedor y un triunfador. Que esté triste y mal el diablo, pero dígale al que está al lado: pero tú no, hermano. Tú debes estar bendecido. Tú tienes que estar satisfecho y contento con la vida. ¿Por qué? Porque es la vida que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Y al contrario, tenemos que sacar adelante. Y como Pablo le escribe a los filipenses y les dice: yo con 60 años, 6 años de cárcel, pero yo los animo y les doy una palabra. ¿Sabe qué les dijo a ellos? Regocíjense en el Señor. ¿Qué les pidió? Regocíjense. ¿Qué les pidió? Gócense en el Señor. Porque él no solamente había estado preso ahí en Roma, él estuvo preso en otros momentos. Y si uno va a Hechos 16, uno va a encontrar allí que en medio de una cárcel húmeda, oscura, fea, después de haber recibido azotes y estar puestos allí en un calabozo, el peor calabozo que había, se los dieron a ellos no les dieron una suite presidencial. A ellos no les dieron, hermano, el mejor calabozo con plasma y con todo y con toncolis y cosas así. No, allá los metieron y les pusieron un cepo. Y dice la Biblia: a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos y oraban a Dios. ¿Y cómo los cantarían, hermano? Nos ganan a nosotros que tenemos pianos y guitarras y bajos en las iglesias. ¿Cómo cantarían esa noche en medio de su situación? Que comenzaron a temblar todos los muros, las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Y yo creo que el deseo de todo líder del Señor, que tendría que estar en nuestro corazón, porque alabamos a Dios, es, hermano, que cuando la iglesia cante, tiemblen los cimientos del infierno, tiemblen, hermano, los cimientos del pecado, las puertas de las cárceles se abran y sean libres todos aquellos que están oprimidos por las fuerzas de las tinieblas. Oh, gloria a Dios. Mire, yo lo experimentamos en Cúcuta, porque nosotros teníamos una iglesia muy humilde, allá en uno de los sectores donde nadie va. Allá nadie iba. Era feo, era por allá, adentro, fuera de la ciudad de Cúcuta, y había que en ese tiempo pasar por una vía oscura que parecía la boca de un lobo, peligroso. Pero, hermano, allá nos llevó el Señor y empezamos a trabajar y a trabajar. Y sabe que vino gente a la iglesia porque oían los cánticos. Como era al aire libre,
No había techo ni nada, hacíamos ahí en un lote que había y hacíamos ahí. Usted sabe que el viento se lleva las ondas musicales y se lleva las cosas. Y vino gente a la iglesia dando testimonio. Mire, yo vivo allá arriba, pastor, allá en esa loma, allá en esa montañita, allá donde se ve la luz, ese bombillito, allá vivo. Y sabe que yo me sentaba, me dijo un varón, allá en mi mecedora, porque hay costumbre en tierra caliente de sentarse allá afuera en la mecedorcita. Y decía él, me senté yo allá en la mecedora y oía cómo cantan. Y escuchaba, y no teníamos nada de estas cosas así, hace más de 20 años. Y dijo, y eso me hizo venir a la iglesia. Escuchar las alabanzas, escuchar los cánticos, oír en medio de todo ese sector, ese lugar, hermano, la música. Y escuchar, y le llegaba ya las ondas musicales, hermano. Y no teníamos a Marcos Witt, él no congregaba con nosotros en ese momento, ¿ve? Pero los que estábamos ahí cantábamos con todo el corazón, que la alabanza y la adoración que llegaba allí a las personas. Y varios vinieron con esos testimonios de que los alcanzó sentarse allí a oír la alabanza y a escuchar lo que les iba llegando de las predicaciones y de las cosas. Entonces, hermano, yo le creo a Pablo. Amén, hermanos. Él es un hombre que nos está diciendo aquí en esta carta a los filipenses, hermanos, ánimo, regocíjese, gócese en el Señor, gócese, porque la fortaleza, le decíamos en esta mañana, es que nosotros tengamos el gozo de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Gócese en Dios, regocíjese. Una vez más les digo, regocíjese en el Señor. Ahora, teníamos o debemos hacernos una pregunta más. ¿Cuál era el secreto del apóstol San Pablo? Si hubiera habido en ese momento así noticieros o algo, hubieran ido allá a decirle, a ver, una entrevista, usted ha visto a Pirri, a otros entrevistando gente en la cárcel. Venga aquí, apóstol Pablo, cuéntenos cuál es su secreto, porque hemos oído y nos hemos enterado que has escrito cartas y le has escrito a una iglesia en Filipos y la estás animando. ¿Y cómo puede salir de una persona que está aquí presa, inocente, que no está pagando delitos, sino que simple y sencillamente por ser un cristiano estás acá? ¿Cuál es su secreto? Cuéntamelo. Y yo oigo a Pablo, hermano, diciéndoles, es que yo tengo una meta. ¿Qué tenía Pablo? ¿Cuál era su secreto? Diga, tenía una meta. Él sabía a dónde iba. Amén, iglesia. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Una persona que no tiene un propósito en Dios, un objetivo espiritual, que no sabe por lo cual fue llamado, y él lo expresa diciendo, ha sido por Cristo. Es como cuando alguien va corriendo y por ir corriendo, no es lo mismo que suave, que una persona usted la detiene. No, alguien va y usted lo hace, lo agarra fuerte y lo sostiene y lo detiene. Así está diciendo Pablo, como diciendo, yo iba en la carrera de mi propia vida, yo iba en la carrera de mis propios objetivos, yo iba en la carrera de mis propias metas, y de pronto el Señor me detuvo mientras yo iba con eso y me asió Jesús. No me soltó el Señor, pudiendo haberme soltado. No, el Señor me agarró de tal manera que no me pude ir de su presencia, y aquí estoy con otra meta, pero ya no es mi meta, es la meta de Dios en mi vida. Aleluya. Iglesia querida, hay una meta que Dios tiene establecida para su pueblo. Y cuando yo conozco cuál es mi meta, cuando yo sé para dónde voy, hermano, entonces yo puedo decir como Pablo, prosigo. ¿Qué dijo Pablo? Prosigo, continúo, avanzo, no me detengo. Estas rejas no me van a detener. ¿Y sabe cuál es el testimonio de lo que Pablo hizo mientras estuvo esos 5 o 6 años? Él no estuvo lamentándose en la prisión, él estuvo evangelizando a cada soldado romano, a cada guardián que le pusieron allí, a cada hombre que pararon allí para vigilar su celda y guardarlo de que no se escapara, y nunca se iba a escapar, porque él sabía que quien da la libertad es Dios. Y si Dios lo tenía ahí, lo tenía con un propósito. ¿Y sabe cuál fue lo que Pablo hizo durante todos estos años?
predicar y evangelizar a todos los soldados, y todo el pretorio se convirtió y oyeron la palabra de Dios de la boca del apóstol San Pablo. Aleluya. Yo creo que Pablo, cada soldadito que le ponían ahí, le preguntaba: ¿ya conoces de Jesús? No, no sé. Y ahí la hora, las 2 horas de guardia, tengan. Y ya cuando el soldado se iba, Dios lo bendiga, hermano. Amén, iglesia. Porque Pablo sabía cuál era su meta. Pablo sabía a dónde iba. Que este mundo no es todo lo que Dios tiene para nosotros. Él sabía que hay algo más, que espera aquel, esa recompensa, esa bendición que espera el pueblo de Dios, y sobre todo aquel que puede ganar almas para Cristo y cumplir y servirle a Cristo en la obra de Él. Pero Él, hermano, da esa palabra: prosigo a la meta. No he llegado. Aún Él dice: no todo yo lo he alcanzado, pero yo sigo adelante, hermanos. Imagínense los que leían. Yo creo que las lágrimas de esos hermanos salían mientras leían esa carta, y decir: y nosotros que estamos aquí libres, y nosotros que estamos aquí sin estar en una prisión, y de pronto estamos haciendo menos que lo que está haciendo Pablo, que está prisionero. Así que los hermanos se regocijaban, se gozaban en el Señor y cobraban ánimo, dice la Biblia, y comenzaban a hablar. Y aquellos que de pronto no amaban mucho a Pablo porque no entendían, porque a veces nos equivocamos con las personas. Y así como todos, Pablo podía ser hermoso y un apóstol de Dios, pero tenía enemigos y gente que no lo amaba. Pero aún los enemigos, aún los que tenían envidia de él por causa de las prisiones, se animaban para predicar a Cristo Jesús. Y él dijo: qué bendición. Unos y otros, no me importa si no me quieren. A mí lo que me importa es que sea predicado Cristo y no Pablo. Aleluya. Aleluya, hermano. Entonces, mire la razón por la cual, a pesar de la edad y a pesar de los años de prisión, el apóstol Pablo está declarando, dando un testimonio de ¿qué? De fe. ¿Qué está dando él? Testimonio de fe. ¿A qué nos llama el Señor? A que nosotros demos ¿qué cosa? Testimonios de fe. Que vean de aquí a 1, 2, 5 años y no lo vean a usted: hermano, usted se descarrió. Hermanita, usted ya no volvió a la iglesia. Que nos vean y podamos decir: aquí estoy, sigo para adelante, gloria a Dios, hay victoria en Cristo Jesús. Y mira, hermano, cuando uno viene de una iglesia donde uno ya transita por 30 años, y yo puedo ver muchos líderes que no eran líderes, eran niños hace 30 años, imagínense. Hoy tienen 23, 25, 30, y uno los puede ver y uno dice: Señor, mira a toda esta gente. Pero a veces uno siente y uno a veces percibe que ellos se sienten contentos de ver que alguien ha caminado más, que alguien ha vivido más. Y cuando muchas veces uno conversa o los saluda, o uno va a iglesias como la que estuvimos ahorita último, y el líder que está ahí es un muchacho, es un niño hace años, y hoy lo ve uno pastoreando y lo ve con su esposa, jovencitas, y ellos nos miran a nosotros y no nos ven viejos, pero sí nos ven diciendo: oiga, qué bendición que tengamos gente que es referente y que ha avanzado y que es un referente de la fe, y un decir que sí se puede. Amén, hermanos, que sí se puede caminar con Dios. Y nosotros miramos un poquito más allá y vemos nuestro pastor Satirio, con más edad de la que Pablo estaba teniendo aquí, y lo vemos con esa fuerza, y lo vemos predicando, y lo vemos echando para adelante, y lo vemos animando al ministerio, y lo vemos trabajando para la obra misionera, y lo vemos en todo. Uno dice: Señor, qué lindo, porque al verlo a él nos animamos nosotros a proseguir hacia la meta, porque sí vale la pena servirle a Dios, sí vale la pena ser un hijo de Dios, una hija de Dios, un creyente en la causa del Señor. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir: Señor, sí vale la pena? Yo voy a proseguir, dígale: yo voy a proseguir, yo voy a seguir adelante. Ahora, escuche algo: el solo hecho de que Dios le haya elegido, que le haya dado la fe, y no solamente eso,
sino que le haya dado el poder de predicar a Jesús resucitado y poder sufrir por el nombre de Jesús, todo esto le llena de tan grande gozo que no se puede cambiar por nada del mundo. Amén, hermanos. ¿Qué nos enseña Pablo? Que él por nada cambió lo que él había recibido de parte de Dios. ¿Aló? Que él ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada lo había podido apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que pasen los años de nuestra fe y podamos decir: Señor, declaro y doy una declaración de vida, de fe, que nada me ha podido separar de Dios, porque he estado siempre en Cristo Jesús. ¿Aló? ¿Y será que se puede? ¿Será que tú puedes levantar tu voz de vez en vez y decir: aquí estoy todavía y contento, pastor? Yo no estoy lamentando nada. Yo estoy más bien agradecida con el Señor, porque me ha dejado caminar, me ha dejado sufrir por Él, me ha dejado conocerlo a Él, me ha dejado servirlo a Él, me ha permitido tantas cosas lindas que ninguna cosa el mundo me la puede hacer cambiar. Amén, hermano. Cuando usted y yo tenemos una visión de vida de estas, nada de lo que hay en el mundo nos podrá llevar al mundo. Nada, hermano, nada vale más de lo que Dios nos ha dado. No te apartes, no te dejes engañar del diablo. La juventud que Dios ha llamado, hermano, no se dejen engañar del enemigo. No hay nada mejor que la vida cristiana, no hay nada mejor que lo que Dios tiene para ti, no hay nada mejor. El mundo te usa, te utiliza y te escupe. El mundo te trata como una basura, pero Cristo te dignifica, te levanta y te pone en honra y en bendición para que lo puedas servir y puedas declarar. Pero el diablo quiere meterle a todo el mundo: no, mire, qué pereza, eso de ser evangélico, toda la semana es lo mismo, y comienza con ese cuento, y comienza a denigrar: no, pero ir a la iglesia para seguir cantando y orando. Y la pregunta es, o lo que le tenemos que responder al diablo: y entonces, ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana no es orar sin cesar. La vida cristiana no es alabar a Dios, no consiste en alabar a Dios. La vida cristiana no está en que nos congreguemos y vengamos como familia de Dios y nos presentemos ante el Rey de Reyes. Si eso no es evangelio, entonces, hermano, entonces, pero el diablo quiere rebajar lo que hacemos, y a veces se lo quiere meter a través de los hijos o de los niños, de los adolescentes. Otra vez para la iglesia, y tenemos que hablarles con amor y reprenderlos. No, ¿cómo así que otra vez para la iglesia? Otra vez vamos a alabar al Señor, otra vez vamos a adorar al que nos da todo, otra vez vamos a bendecir al que nos da la vida, al que nos provee, al que nos bendice, al que nos da todo, porque Él es el Señor y Él lo merece. Aleluya. La gente se aburre de las religiones. Pero yo le digo una cosa: no sé si usted ha oído un judío aburrido de Dios, que salga dando allí en las noticias y dice: uy, estoy aburrido de ser judío. Yo no he oído hasta hoy. Y lo que nos muestra la Biblia, cuando ese pueblo de Israel cayó en desobediencias y todo, ¿es por qué? Porque se descuidaron en entender el valor de la vida de fe que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Y yo vengo para decirte: no te desanimes, aliéntate en Dios. Ahora alguien pudiera decir: yo sé que hay muchos problemas. ¿Y quién no tiene problemas? Dígame usted, ¿quién no tiene problemas? Levante la mano el que no tiene problemas. ¿Sí ve que todos? Porque problemas siempre va a haber, cada día trae su propio afán. Y a veces la vida sin problemas no sería graciosa. Aló. Una vida allí, hermano, plana, cuadriculada, ¿a usted le gustaría? Donde no pase nada, no suceda nada. Eso sería muy aburridor. Pero la Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan para bien. Esto es conforme a los que a su propósito o en su propósito han sido llamados. Amén.
La Biblia dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Aló? La Biblia dice, hermano, que los que esperan en Jehová siempre tendremos nuevas fuerzas. La palabra de Dios dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué hizo el Señor? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Aleluya. Hermano, la vida siempre va a tener problemas. Pero ¿sabe por qué tenemos a Cristo? Porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es su compromiso. Siempre voy a estar ahí. El Señor no nos ve en problema y dice, ahorita vengo, que me están llamando. Y después viene, ¿cómo le fue? No, Él siempre va a estar ahí. Y si tú y yo tenemos fe, de todo, absolutamente de todo, vamos a salir en victoria. Si tú y yo tenemos fe, siempre, hermano, habrá una declaración: no moriré, sino que viviré para declarar las grandezas de Jehová, el Señor. Si no pasara nada, entonces ¿para qué la fe? Si no pasara nada, entonces ¿para qué las promesas? Si no pasara nada, entonces ¿para qué lo que el Señor habló? Y yo le digo una cosa, no creo que hayamos vivido lo que Pablo vivió. No creo que nadie pueda decir, ay pastor, mire, yo he estado en prisiones, en azotes, en hambre, en persecución y todo. ¿Alguno podrá decir eso? No, hermano. Si nos paramos al lado de Pablo y le ponemos a Pablo, venga, le cuento yo mis tribulaciones. ¿Cómo haría Pablo, hermano? Yo creo que Pablo diría, este muchacho, sí. ¿Tú crees que has tenido tanto? Y mira todo lo que yo viví con el Señor. Y Dios le cumplió, ¿sí o no, hermano? Porque aun cuando uno escuche cárceles, aun cuando uno escuche los años que él estuvo ahí, vuelvo y se lo digo, no fue en vano. Porque si él no hubiera estado ahí, los soldados romanos no hubieran oído del evangelio de Cristo. ¿Quién les iba a predicar? ¿Quién les iba a hablar de Dios? ¿Quién les iba a decir que hay un reino inconmovible de justicia? ¿Quién les iba a hablar a esos hombres tan rudos, tan entrenados, soldados que hoy estaban y mañana no? Porque una batalla pudiera quitarle la vida. ¿Cuántos ya no volvió a ver Pablo? Pero ¿cuántos de esos les compartió y por lo menos dijo, por lo menos no se murió sin la salvación de su alma? ¿Está entendiendo lo que le quiero decir, hermano? ¿Cómo estamos considerando la vida que tenemos? ¿Lamentándonos? ¿Quejándonos? ¿Siendo débiles ante circunstancias que no son tan grandes? Porque es más grande el Dios en el cual tú y yo creemos. ¿O tenemos una vida dando testimonio de fe y de fidelidad de un Dios tan grande y de un Dios tan maravilloso? ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo te digo que aun cuando haya muchos problemas, si tú y yo vivimos con la meta puesta en Jesús, si tú y yo podemos ver el reino de Dios y todas las cosas que están incluidos en Él, entonces nos vamos a alegrar y podremos cantar y glorificar el nombre de Dios, porque vale la pena, hermano, vale la pena. La gente a veces se burla, pero ellos no saben, ellos no entienden. Pero los que entendemos, tenemos que vivir contentos y bendecidos por el Señor. Así que yo le bendigo, le felicito y le doy esta palabra en la cual el Señor, hermano, a través de Pablo, nos anima. Regocíjese, gócese en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza, porque Dios es nuestro gozo, porque el Señor, no importa lo que estemos pasando, si está el Señor con nosotros, somos un pueblo victorioso, somos gente bendecida por el poder de Dios, hermano. Póngase sobre sus pies.